Hoy en Memorias de Pez os traemos un tema que os va a gustar. Os vamos a hablar de las principales potencias de la historia de principio a fin. Sí, como lo oís, este vídeo es un resumen cronológico de los imperios, países o reinos más chetados de todos los tiempos de la humanidad. Y atentos porque seguro que escucháis alguna sorpresita que no esperabais. Ahora bien, ¿qué narices hace falta para ser una potencia? Pues bien, las potencias son estados que asumen un gran protagonismo en las relaciones internacionales y que disponen de los recursos suficientes como para influir de forma determinante en los países de su entorno. Lo cierto es que es realmente difícil definir exactamente todas las características que tiene una potencia. Por ejemplo, cualquiera pensaría que una potencia debería ser un estado enorme en extensión, pero, por ejemplo, en el pasado, la antigua Atenas, que era una ciudad-estado, era sin duda una de las grandes potencias de su época. Y cualquiera podría pensar que una potencia tendría que tener una duración mínima en el tiempo, ¿no? Es un poco extraño comparar un imperio como el bizantino, que duró más de 1000 años, con cualquier estado que durase en el poder menos de 10. Pero claro, ¿cómo no va a ser considerada potencia en su época la Alemania del Tercer Reich por muy poco que durase? Ya sabéis las vueltas de tuerca que tiene la historia. Pero antes de nada os traemos nuevas noticias, y es que estamos muy orgullosos de inaugurar un nuevo proyecto de memorias, esta vez dedicado a la ciencia y más concretamente a la biología. Os presentamos nuestro nuevo canal de YouTube Memorias de Dolly. Sí, Dolly, como la oveja. ¿De dónde sale esto? Pues resulta que me he juntado con David y Gonzalo, dos investigadores con mucha pasión por la biología y la divulgación, con los que vamos a crear mucho contenido, pero siempre al estilo memorias. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué animales son caníbales? ¿Por qué los tatuajes perduran en la piel? ¿Por qué existen los machos y las hembras? Pues todas estas preguntas y muchas otras las resolveremos en el canal. Así que nada, suscribíos y sed bienvenidos. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Vamos con los primeros de los primeros. Seguro que ya os lo esperáis, ¿verdad? Pues sí, la primera potencia indiscutible de la antigüedad vio sus inicios antes del 3000 a.C. y las edificaciones que esta civilización fascinante levantó siguen aún en pie. Por supuesto, estamos hablando del antiguo Egipto, y es que el imperio egipcio duró más de 3 milenios, siendo uno de los principales actores de su entorno, aunque las civilizaciones del Valle del Indo y de las regiones del Río Amarillo en China ya estaban desarrolladas, fueron sin duda los egipcios los que lograron alcanzar un mayor esplendor, fusionando sus avanzados conocimientos teóricos con sus incalculables riquezas. 30 dinastías de todo tipo de reyes, los antiguos constructores de las grandes pirámides, Tutmosis III y Hatshepsut, el archiconocido Ramsés II o la última faraona dinástica, Cleopatra, fueron algunos de los muchos gobernantes que marcaron la historia de este Egipto tan longevo, el cual dejó de ser un imperio cuando fue asimilado por Octavio Augusto dentro del Imperio Romano. Pero no muy lejos del antiguo Egipto, en un lugar que floreció antes incluso que los aledaños del Nilo, comenzaría a partir del 2334 a.C. el ascenso de otro de los grandes imperios de la antigüedad, el Imperio Babilónico, que duraría, refundándose a sí mismo, más de un milenio. Aquí, entre el Tigris y el Éufrates, en la región que hoy en día es Irak e Irán, y donde antes vivieron los sumerios de las primeras civilizaciones humanas, surgió un imperio clave en el avance de las matemáticas, la escritura y la agricultura. Entre una de estas refundaciones surgiría en Babilonia el que se conoció como el Imperio Acadio, bajo el liderazgo de Sargón el Grande, y siendo estrictos podría decirse que es el primer imperio de la historia, ya que Egipto no funcionó como tal hasta años más tarde. Mucho después se fundaría en esta región y siguiendo con la cultura babilónica el flamante imperio asirio, que también fue sin duda uno de los tops de la antigüedad. Y como hemos dicho que sucedió con Egipto y los romanos, serían los persas los que terminarían por absorber a los babilonios bajo el reinado de Ciro el Grande en el siglo VI a.C. Esta conquista gustó mucho además a un pueblo que habitaba por allí cerca del Sinaí y que se había dedicado a escribir un libro en el que contaban todas las perrerías que les habían hecho los maldados babilonios. Sí, los judíos. Pero bueno, el caso, que el imperio persa se hizo con todos los bártulos creando un imperio enorme que se extendería desde Egipto hasta la India y sería una fuente de cultura y recursos absolutamente importantísima para su tiempo. Además, aunque los persas aqueménidas cayeron contra los griegos, los persas sasánidas formarían un imperio que con menos territorio que los aqueménidas conseguiría mantenerse como potencia mundial. Por cierto, también en el segundo milenio antes de Cristo, allá por el 1800 antes de Cristo, habitaba en la Tierra una de las civilizaciones más longevas de nuestro timeline, si no la que más. Y en contra de lo que cualquiera puede pensar, esta civilización se encontraba en el continente americano. Hablamos de los mayas. Sí, esta gente se tiró hasta el siglo XVI siendo protagonista absoluta de su región, así que no podemos dejar de considerar que fueron potencia, ya que lograron un alto nivel de desarrollo gracias también a las numerosas ciudades-estado que fueron asimilando. Sus conocimientos científicos y su control sobre las redes del comercio de la región eran muy avanzadas, aunque no se deberían comparar con otras grandes potencias que estaban en otras fases de desarrollo.
Tampoco podemos olvidarnos de la China de la dinastía Han, un periodo en la historia de China en el cual el país vivió una edad dorada, consolidó su cultura y la población florecería superando los 50 millones de habitantes. Si tenemos que hablar de potencias en Asia Oriental, sin duda China, que es un país inmensísimo con el control de las rutas comerciales, se llevará la palma durante los próximos siglos. Y bueno, luego llegaría el Imperio Macedonio de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., un récord en extensión para su época que vería un único pero grandísimo problema. Su apogeo duró nada, porque el tío se murió y sus generales empezaron a darse de piñas entre sí para repartirse lo que quedaba de su imperio. Fue una potencia express. Acabamos la antigüedad hablando de dos grandes potencias de la historia antigua, Roma y Cartago. Este último fue derrotado por los primeros en las guerras púnicas. En los 2 últimos siglos antes de Cristo, los romanos vivieron una guerra constante por el control del Mediterráneo. Con esta victoria y la conquista de Egipto, Roma se erguía como potencia indiscutible de su tiempo, únicamente amenazada por el Imperio Parto en su flanco oriental. Además, los romanos saldrían ilesos de su guerra civil y terminarían así por convertir a su república en el imperio más tocho de la antigüedad. Un imperio que cayó más por sus problemas internos que por las potencias que pudiera haber en el momento. Y lo mejor de todo es que ni siquiera caería del todo, solo una mitad se vino abajo en el 476, mientras que la otra mitad, el imperio bizantino, se mantendría como una potencia mundial hasta el año 1453. El final de la Edad Media. La Edad Media estaría marcada por la aparición de 3 nuevas potencias que representarían una lucha por ver qué religión era la dominante y que por primera vez enfrentaba a Asia Oriental con Occidente. Cristianos, musulmanes y mongoles son el capítulo que viene. Por un lado, de los pequeños reinos que se formaron con la desintegración del Imperio Romano, surgiría el Imperio Carolingio, con Carlomagno como su líder más relevante a partir del siglo IX. Y sí, es de lo poco que podía considerarse potencia. Europa no estaba muy boyante en cuanto a poder que se diga. Eso sí, este imperio sería la semilla para uno de los imperios más longevos de la historia europea, el Sacro Imperio Romano Germánico. Por el otro lado, un misterioso profeta fundaría en Arabia una religión que se extendería de forma nunca antes vista, el Islam. Con la aparición del Islam, el Califato Omeya llegaría a ser otra potencia mundial sin discusión, y los múltiples estados que se fundarían a partir del Califato, con su desintegración, seguirían siendo potencias de relevancia absoluta para la historia de aquel momento. De hecho, uno de ellos sería el Imperio Otomano, que surgiría en Turquía para ser una superpotencia histórica. Vamos, sus grandes logros hablan por sí solos: 600 años de longevidad, una expansión hacia Asia, África y Europa, y acabar finalmente con el Imperio Romano, con el bizantino. De hecho, no sería hasta el final de la Primera Guerra Mundial cuando el imperio colapsó y se convertiría en la República de Turquía con Kemal Atatürk. Aunque la verdad es que dejaron de ser una potencia indiscutible cuando empezó la época colonial y se dieron cuenta de que, no tenían ningún territorio marítimo de demasiada importancia. Aún así, a día de hoy Turquía es un país de enorme relevancia internacional. Y ahora vamos con los mongoles, que son los que llegaron más tarde, a partir del 1206. Y es que a estos les pasó un poco como al Imperio Macedonio. El Imperio mongol alcanzó una extensión loquísima, pero en algunos puntos no lograron asimilar del todo los territorios conquistados. Y tras la desintegración paulatina de lo que habían conseguido, otros grandes estados surgirían en las regiones de India, como el Imperio Mogol. No lo confundáis el mogol con el mongol. Y la dinastía Ming en China, que llevaría al país asiático a una nueva edad de oro. Pero bueno, entre todo esto, los europeos llegaron a América y todo iba a ser muy diferente a partir de ahora. Los bizantinos cayeron. Los otomanos alcanzaron su clímax en el siglo XVI. El azote mongol había terminado y el momento del resurgir occidental había llegado. Eso sí, para hacerse con la hegemonía, la historia pasaba por América y para ello tendrían que caer primero los grandes imperios que había allí: el Imperio Incaico, el Mexica y el Maya. Pero todo llega a su fin, y estos imperios cayeron. Estamos en el siglo XVI, donde la hegemonía mundial pasaría a un imperio en el que no se ponía el sol. Hablamos, como no, del Imperio Español, pero ¿cómo se formó? Pues bien, por una histórica y enorme herencia. El heredero de los reyes católicos se iba a hacer con una gran parte de Europa. Además, el Imperio Español se acabaría anexionando a otra potencia como fue el Imperio Portugués, que también era una indiscutible potencia comercial de la época. Y si a todo esto le sumamos la posesión de los territorios de ultramar en América, Oceanía y Asia, el Imperio Español de Felipe II se convirtió en la gran referencia mundial.
Pero todo se fue a pique, poco a poco. Y la hegemonía del Imperio Español iba a dar paso a otras tres potencias, el Imperio Británico, el holandés y el francés, que serían la nueva tríada de poder, ya no solo en Europa sino en el mundo. Los dos primeros controlarían los mares y el comercio, fomentando un sistema económico colonial que dejaría en desventaja a los territorios colonizados. Los franceses también lo harían, aunque quizás a menor escala, pero iban a vivir una revolución, la Revolución Francesa, que paradójicamente iba a terminar por aupar en el poder a un nuevo dictador. Un hombre que llevaría a Francia a convertirse en una potencia que amenazaría a toda Europa, el Imperio Napoleónico. Con la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena, el resto de grandes estados europeos se repartieron la hegemonía mundial. Las 5 grandes potencias a partir de ahora serían el Imperio Austriaco, el Imperio Británico, la propia Francia, Prusia y el Imperio Ruso. Unas potencias que con una política de expansión peligrosísima acabaron por explotar el polvorín en la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Alemán y la Italia unificada en el meollo. El resultado de esta guerra fue la reestructuración de algunas potencias que realmente no supondrían el fin de ninguna de ellas en la práctica. El Imperio ruso se terminaría por convertir en la Unión Soviética. Y bueno, luego llegaría la infame Alemania nazi para convertirse en otra gran potencia. Así, con los mismos actores, más o menos que en la Primera Guerra Mundial, se veía venir una segunda, a la que también se iban a unir dos países de regiones muy lejanas a Europa y que se habían convertido en potencias absolutas en sus regiones. Hablamos de los Estados Unidos de América, de China y de Japón. Y bueno, ya os sabéis el desenlace, los alemanes perdieron y Estados Unidos y la Unión Soviética serían a partir de aquí las únicas dos superpotencias mundiales, dos potencias que formarían dos bloques de alianzas muy enfrentados y asociados siempre a los dos modelos socioeconómicos, el capitalismo y el socialismo, o el comunismo. Así se dio durante la última fase del siglo XX una guerra fría que terminaría por la desaparición del bloque soviético y la imposición de Estados Unidos como la única superpotencia, y el modelo capitalista como el modelo ganador. A pesar de la hegemonía estadounidense en el siglo XXI, las potencias incluidas en la Unión Europea y Reino Unido han jugado un papel de gran relevancia mundial, mientras que países enormes con economías emergentes como la India o Brasil se postulan para ser potencias de gran relevancia en el futuro. No obstante, solo hay un país que le está disputando claramente la hegemonía a los amigos del dólar. Y no es Rusia. Como bien sabéis, China es la segunda mayor economía mundial y su poder no hace más que aumentar cada día. El gigante dormido, que realmente siempre fue una gran potencia histórica, por mucho que no mirásemos para ella, ha despertado y tiene muchas papeletas para heredar la posición hegemónica que desde la Segunda Guerra Mundial está en manos de Estados Unidos. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y también seguir a Memorias de Dolly, mi otro canal en el que hablamos de biología. Y por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.